Realmente yo adueñándome al decir que creé en la radio la enseñanza de la lengua radiofónica a través de esta emisora, la enseñanza del guaraní. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí hemos tenido también acá, tuvimos durante muchos años un programa de los compañeras de la Asamblea de los Inmigrantes paraguayos en la Argentina, que ellos hacían un programa político, cultural, pero en lengua, en la lengua guaraní. Lamentablemente. Fue en ese tiempo también. Claro, sí. Lamentablemente se cayó. Nuestras raíces se llamaba. Claro. Ñanderapó. Ñanderapó. Bueno, Damián, en primer lugar, contanos un poco brevemente de vos para que te conozca la audiencia, presentate. Vos sos docente y maestro de escuela, nos conocemos hace mucho tiempo. Así es. Bueno, yo soy Damián Arce. Soy oriundo de la provincia de Formosa. Nací en un pueblito muy pequeño en aquel tiempo, hoy es mucho más grande, ha crecido un montón, llamado Siete Palmas, en la provincia de Formosa. A unos 120 kilómetros, 130 de la ciudad de Formosa hacia el oeste. Una zona agrícola-ganadera, pequeños agricultores. Y bueno, yo soy de ese lugar. Luego nos mudamos con mis padres a Laguna Blanca, pero en la zona de las chacras. Laguna Blanca, en Formosa, en la provincia también. De Formosa. A 5 kilómetros del pueblo, en una zona también de chacra muy cerca del monte del Pilcomayo. Así que de ahí vengo. Después me vine después de la primaria, donde completé ahí en el pueblo de Laguna Blanca. En Siete Palmas hice también primer grado y me vine para estudiar. Anduve por San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Terminé de estudiar en el Nacional de Corrientes, en el Histórico Nacional de Corrientes. Y luego vine a Buenos Aires a estudiar filosofía. Y bueno, no me fue bien con la filosofía, me metí en la docencia, me recibí de maestro, soy profesor para la enseñanza primaria y trabajé acá en Matanza durante 30 años. Y te jubilaste. Y me jubilé en la única escuela rural que tenemos en Matanza, que es la 135, que está en el barrio San Mariano, en el 47700. A 6 kilómetros de la ruta. Pero 3. Vos no estuviste solo en la concentración educativa. No, en la concentración educativa estuve con Cecilia Bianchi, que fue la directora, el marido Pepe, así que les mando un saludo muy grande también a ellos y a la comunidad. Y bueno, así que de ahí vengo, de Siete Palmas, que creo que en este momento están retransmitiendo en forma directa el programa nuestro a través de una emisora local, a través de una persona que se llama Catalino Benítez, un compañerazo de Siete Palmas, así que espero que estén escuchando también allá. Vos sos de raíz por la familia guaraní, pero ¿cómo surgió esta inquietud de ya estudiarlo, profundizarlo? Después en la familia, ¿hablaban guaraní? Si bien mi lengua materna es el guaraní, como todo paraguayo que viene de la Argentina, porque mi papá y mi mamá, con los padres, mis abuelos, han venido a la Argentina cuando se produce la Guerra del Chaco, ¿sí? Y bueno, vinieron con una mano atrás y otra adelante, como todo el mundo cuando emigra, así de esa manera, porque para más comenzaba después de la Guerra del Chaco también la Guerra Civil, con Stroessner a la cabeza, y el secuestro y muerte de muchas personas que se consideraban liberales, que eran aquellos que tenían la camisa, el pañuelo azul, ¿sí? Entonces, por ese motivo, mi abuelo decidió también venirse para la Argentina. Y claro, yo nazco en la Argentina, pero como argentino no podía hablar guaraní. Es decir, mis padres
no me permitían, hablaban mal el español, pero no me permitían no me permitían hablarlo. Sigue pasando y claro, es más común de lo que uno cree en la familia. Claro, pero claro, inmigrantes, ¿no? Yo en un momento tenía que concurrir a la escuela, y en la escuela todos los chicos hablaban guaraní. Los vecinos míos, todos hablaban guaraní. Después, camino a la escuela, 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta, mis amigos, mis compañeros hablaban guaraní, y yo tenía que hablar guaraní indefectiblemente. Claro, así aprendí. Hasta que un día yo algo en guaraní le pregunté a mi papá. No recuerdo qué, pero le pregunté algo en guaraní. Y me contesta en guaraní. Entonces ahí a mí se me abrió el mundo, porque dije, bueno, acá estamos por el buen camino, porque estamos entablando una pequeña conversación, una relación a través de nuestro propio idioma. Y digo nuestro propio porque el idioma guaraní es nuestro. Es el idioma de la selva, es el idioma de la naturaleza misma, porque el guaraní nace en la naturaleza. El guaraní escucha, observa, hace una introspección de lo que escucha y de lo que ve, y le pone un nombre. Un nombre que tiene significado, porque en la misma palabra se explica qué significa cada cosa. Entonces, vio un gran espejo de agua y lo llamó Úbera, ¿sí? Llegó a un lugar donde caía torrencialmente el agua de una cascada, en una cascada profunda, y lo llamó Utonono, que es catarata. Claro. Lo que pasa es que después vino Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y todavía está el monolito ahí que fue descubierto por él. Todas las denominaciones, vocablos de la lengua guaraní, vos decís, tiene una vinculación directa con la naturaleza, con el medio ambiente o con el vivir del hombre o mujer guaraní. Así es. No hay, por ejemplo, como tenemos en otros idiomas, incluso en el español, nombres propios, nombres personales, nombres de alguna institución, como hay en otros idiomas. No, los nombres en guaraní vienen de la naturaleza. Ahora, después de la conquista, muchos nombres fueron cambiados, muchos nombres. Y lo que yo explico, trato de explicar en el libro, es que, y trato de rescatar y revalorizar esos nombres, es lo que nos ha quedado. En el Paraguay tenemos, por ejemplo, 3.000 y pico de nombres guaraní, ¿no es cierto? En Argentina también tenemos, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en el Caribe, en Cuba tenemos nombres guaraní, de lugares con nombre guaraní, que es lo que yo puse en este libro Guaraní. Vos lo que estás hablando de que el mundo guaraní era más amplio de lo que nosotros creemos, que a veces lo vemos limitado a Paraguay, a Corrientes, algunos. Digo, del mundo de la cultura y la lengua, porque la lengua y la cultura están juntas. ¿Dónde estaría todo ese mundo? Claro, ese mundo cultural, ellos lo vivían, lo tenían en sus tecojá. El tecojá es el lugar donde se realizan, donde crecen, donde viven, ¿no es cierto? Y ahí en ellos, en esos lugares se manifiesta esa forma de vida que tiene, digo, porque no es que tuvo, porque todavía existen, tres conceptos fundamentales o tres bases fundamentales de la vida guaraní, de la cosmogonía guaraní, que es el tecopotí, que es la cultura de la pureza, o tecoporá también, de la belleza, y el tecoyuayjú, que es la cultura del amor,
y el tecoyoyá, que es la cultura de la igualdad. Y esos lo vivieron y lo viven de esa manera muy sencilla, muy humilde, en contacto con la naturaleza, para buscando de alguna manera el camino de la perfección, el marangatú que se llama, para llegar a la tierra sin mal, al Marane. Entonces, todo eso, a partir de la conquista, se fueron de alguna manera modificando, porque si bien los jesuitas, entre bastantes comillas y puntos suspensivos, los tenían para enseñarles el trabajo fundamentalmente, era más bien el trabajo realizado en beneficio de ellos a partir de la señal de la cruz y el catecismo, ¿no es cierto? Que para esto los sacerdotes tenían que aprender el idioma y escuchaban y lo escribían, y las primeras escrituras en guaraní, porque el guaraní era ágrafo, nace allá por el año 1639, por ahí, con un libro de Ruiz de Montoya. Entonces, a partir de ahí se conoce, se comienza a conocer más. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay una escritura. Nos manejamos con la escritura fundamentalmente. Pero el guaraní no necesitaba escritura. Ellos iban de un lado al otro, transmitiendo todas sus cosas a través de la palabra. Y el lenguaje oral era. En el lenguaje oral. Y desde ahí tenemos, como te decía hoy, desde el mar Caribe hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, pasando por Bolivia, pasando por el Pantanal, pasando por Brasil, el Uruguay, el litoral nuestro, porque además ellos lo que hacían era, seguían el curso de las aguas de los grandes ríos y los nombraban. Claro. Entonces dice, este río es Paraná. Paraná. ¿Y qué significa Paraná? Y para el guaraní tiene dos raíces. Pará, que es mar, y na, que viene de ñemoná, que significa unido. Entonces, agua que está unido al mar, o hermanado también al mar. O Uruguay, por ejemplo, o Uruguaú, que es la verdadera palabra, o Paraguaú, que es la verdadera palabra. Vos sabés que hace unos días estuve en Colonia, y que es un departamento que conozco en Uruguay, y encontré una localidad que no la conocía, que es Timbúes, porque ahí en esa parte, viste, según los historiadores, era un lugar que había una etnia, Chanatimbúes, que era una rama de los charrúa, una rama de los guaraníes, de la macroetnia charrúa, y vi que acá en Santa Fe también hay una localidad Timbúes. Es decir, que como en un lugar muy extenso encontrás las mismas palabras o las mismas denominaciones de un país a otro. Porque fíjate, de Santa Fe a la zona de Colonia, que es en Uruguay, porque los chaná, que después desaparecieron, parece, estaban en el tramo final del Uruguay y ambas márgenes del Plata. Claro, claro. Y en Uruguay tenemos... Y te quería decir algo también ahora, porque estuve en el Chuy, y del habla uruguayo, que Chuy es con Y, y del lado brasilero es Chuy con I. Es decir, de ambas márgenes y en dos países está la palabra escrita de diferente manera. Claro. Se han castellanizado, porque como te decía hoy, de acuerdo a cómo lo escuchaban, bueno, los sacerdotes los escribían, ¿no es cierto? Entonces, escribieron en algún momento y todavía se mantiene, y esto es lo lamentable, porque en Corrientes, por ejemplo, el guaraní es idioma oficial,
pero todavía no se le cambió no se escribe correctamente todos aquellos nombres que están en un guaraní castellanizado. Por ejemplo, dicen Ibera, la laguna Ibera, y yo lo siento nombrar a Iberá, y me suena tan mal porque ya me acostumbré a decir Ubera, porque el significado es lo que corresponde definir acá. Porque U es agua y verá es brillante. Entonces, agua brillante es el significado de la palabra Ubera. Si digo Iberá, no significa absolutamente nada. No tiene significado definido. Entonces, esas cosas son los que también yo propongo en el libro para que se tomen en cuenta. Y lo mismo ocurre con un montón de lugares, de calles, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que tendrían que las autoridades tomar en cuenta eso y ponerse en contacto con alguien que sepa del tema para tratar de escribirlo bien. Porque, ¿por qué vamos a deformar un idioma tan rico, tan fuerte, tan potente, que viene de hace unos 11 millones de años acá en América, de acuerdo a los estudios realizados? Claro. 11 millones en la zona de la Amambaú, 8 millones más o menos de año en la zona central del Paraguay, y en la zona sur del Paraguay, Corrientes, se calcula unos 4 millones de años. Vale decir que la cultura, la historia, viene desde ese tiempo, y si hablamos de 4 millones y medio de años, estamos antes de las pirámides de Egipto. Claro, claro. Es una lengua originaria que atraviesa muchos países de América y gran parte de América, ¿no? Claro. De decir, y que hay ahí una tarea de defenderla, de resguardarla, de revalorizarla donde se ha perdido frente a estos avances colonialistas en la cultura también. Y en la lengua, por ejemplo, no, lo que hablamos, que te pasaba a vos, que acá hay familias que niegan que sus hijos hablen el idioma de ellos mismos frente a una defensa para integrarse, claro, ¿viste?, a una sociedad que tiene otra cultura y otra lengua, pero en realidad ahí habría que hacerla, a ver cómo se hace una integración conservando las propias raíces, claro, porque el Paraguay es un país bilingüe en cierta forma, si bien tiene una lengua nacional que es el guaraní, y ahí quería decirte cómo entendés vos que ha podido preservar una lengua nacional que en muchos países de América Latina no ha sucedido, es decir, que ha conservado su lengua originaria, el Paraguay. Claro, y que el 85% de la población paraguaya habla y entiende el guaraní, entiende. El que no habla bien lo entiende perfectamente. Y después hay un porcentaje importante, un 35-40% de la población que es monolingüe guaraní y otro tanto monolingüe castellano. Pero entre el monolingüe castellano y el monolingüe guaraní se entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque la interacción en la comunicación se da en las dos lenguas. Entonces, indefectiblemente, la persona que habla castellano, por ejemplo, quiere aprender y dice, a ver, ¿cómo es? Y comienza, ¿no es cierto? Y así comienza. Entonces, cuando se le habla en guaraní, se entiende perfectamente. Y después, los estudios o los estudiosos del guaraní. A mí me tocó una vez estar en Asunción hace tiempo ya, y en la Plaza de la República, en la Plaza Central, se acerca un muchacho y con una mochila, un muchacho alto, rubio, y me dice en guaraní, me pregunta, ¿dónde queda el Hotel Guaraní? Me sorprendió. Yo no sabía dónde quedaba el Hotel Guaraní, le dije que no. Y le digo, ¿de dónde sos? Soy de Alemania.
Y digo, ¿y sabés guaraní? Sí, lo que pasa es que nosotros, antes de visitar un país, tenemos que aprender su idioma y su cultura. Y vos fíjate el grado de interés y de responsabilidad y de conciencia cultural respecto de estas personas, y que nosotros no los tenemos en cuenta. Claro. Es decir, no estudiamos. Entonces, anécdotas hay de a montones de gente que fue al Brasil y pasaron papelones grandes porque decían algunas palabras como diciendo yo sé hablar portugués y resulta que, claro, que nada que ver. Ahora, ¿no decime, vos decís ahí en tu libro, mencionás, y ahí va la pregunta, bien que el idioma es no es estático, ¿no? El idioma, como todas las cosas, es dialéctico, la lengua va modificándose y cambiando. Pero, ¿qué es el jopara? ¿O qué es el guaraní puro? ¿O qué es el jopara? Que vos decís que es lo que se habla en los centros urbanos, en el caso de Paraguay. Y acá también. Claro, se utiliza mucho lo que se llama el yopará. El yopará, ¿no es cierto? Vos muy bien lo dijiste, jopara, porque no tenés por qué saberlo. Claro. Pero como la J se lee una como Y, entonces es yopará. Y la palabra guaraní siempre está acentuada en la última vocal. Todas las palabras guaraní terminan en vocal y en una vocal acentuada. Entonces, acentuada prosódicamente, no ortográficamente. Entonces, se habla el yopará, que es, yopará significa mezcla de una lengua con la otra. Entonces te dicen una palabra en guaraní y otra palabra en castellano, y está mucho en los escritos, en las poesías, en los cantos, por ejemplo, en las polcas. Emiliano R. Fernández es uno de ellos, por ejemplo, que se me ocurre ahora, que tiene muchas canciones, muchísimas, tiene un verso en guaraní, un verso en castellano, un verso en guaraní, un verso en castellano, y que rima además. Y eso tiene una riqueza muy importante. Pero también está el que escribe en guaraní totalmente verdadero, totalmente en guaraní, que tienen una poesía, un sentido hermoso. Así que ese es el yopará, la mezcla, ¿sí? Y también podemos hablar del yejeá, donde también se mezcla. Pero dice, por ejemplo, si digo eyú quiere decir venir, eyú. Pero si yo le quiero dar una expresividad, le digo eyumí. Y ese mi es diminutivo ya, es poquito. Entonces digo, vení un poquito, eyumí, eyuna, vení. Y al hacer el yopará, hacer el yejeá, dice, nosotros decimos venina. Es muy común decir venina, pues. ¿No es cierto? Entonces ese es el yejeá. Así que, muy bien, bueno, estamos hablando en Mediodías con la RAC con Damián Arce, que es docente de primaria, jubilado actualmente, pero también docente de lengua guaraní, traductor, escritor, y sobre esta lengua que está entre nosotros y que la sentimos, viajamos en colectivo, la escuchamos, estamos en los barrios, la escuchamos, y en todos lados los vemos a hermanos nuestros, vecinas, convivimos con ellos, y que a veces no le damos mucha importancia en conocer su lengua y su cultura. Bueno, para eso estamos hoy. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con más Mediodías con la RAC.